Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El mundo sin reglas. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es 4 de febrero de 2026 por la tarde, ya de día allá por Europa. Y el tablero global acaba de saltar por los aires. El Kremlin advierte, el mundo es hoy mucho más peligroso, sin tratados, sin inspecciones y con China acelerando a fondo. Pero mientras el pánico nuclear no vende titulares, en las sombras de los Emiratos Árabes se negocia una paz que Londres y Bruselas intentan sabotear a toda costa. ¿Qué es el percoespín de acero? ¿Por qué Trump tiene tanta prisa? Hoy, en un radar especial, escudriñamos la caída de las reglas y el ascenso de un nuevo orden. No se muevan que vamos directo al hueso. Pero antes de entrar en el fragor de la batalla, si este análisis les aporta claridad, si sienten que aquí escudriñamos la verdad que otros prefieren ignorar, pues denle un me gusta. Ese pequeño gesto en su factor de agrado y es el combustible que ayuda a que este canal y nuestra comunidad sigan navegando contra la corriente. Y si todavía no son parte de qué hablan Geo, pues suscríbanse y activen esa campana. No dejen que el sistema decida qué información les llega. Aquí la información la buscamos nosotros. Compartan este video con alguien que necesite despertar, porque en este mundo sin reglas, la unión es nuestra mejor defensa. Así que hablaremos del fin del New Start, el mundo sin reglas. Sí, vamos a analizar el silencio informativo. Mientras la prensa occidental se distrae con fuegos de artificio, mañana 5 de febrero expira el tratado New Start. ¿Y qué dice Washington? Silencio absoluto. Rusia ha dejado la oferta de extensión sobre la mesa, pero no hay respuesta formal. Trump en su momento dijo estar de acuerdo, pero sabemos que hay un estado profundo al que no les interesan las restricciones, ¿no? Estamos a horas de entrar en un mundo más peligroso sin transparencia ni control de armas nucleares. Y ojo, que ya no somos dos en este baile, ¿eh? China está progresando a pasos agigantados. Si queremos un equilibrio mundial, es hora de hablar de las nuevas realidades del armamento. Pues, amigos de qué hablan Geo, el reloj del juicio final está a punto de quedarse sin pilas. Sí, lamentablemente tengo que hablar con este tono de voz, un poco de miedo, ¿no? Pero es la realidad que tenemos y hay que hablar de ello. Hablaremos del eje Xi-Putin, el gran plan en marcha, porque mientras Occidente se desentiende de los tratados, el bloque euroasiático se cementa. Hoy, 4 de febrero, Xi Jinping y Vladimir Putin han mantenido una videoconferencia histórica. Xi lo ha dicho claro, las relaciones entre Rusia y China van por el camino correcto. No es solo cooperación, amigos. Están diseñando un gran plan de desarrollo conjunto. Cuando los gigantes se dan la mano de esta manera, pues el tablero mundial tiembla. Hablaremos de Ucrania, el percoespín de acero y la paradoja de Zelensky. Volvemos a Ucrania porque aquí la narrativa se está retorciendo. Según Político, Zelensky ya no confía en las garantías de seguridad occidentales y planea transformar el país en un percoespín de acero. Suena muy épico, ¿no? Pero hay un pequeño detalle. ¿Quién va a pagar la fiesta? Se necesita una financiación astronómica que Europa ya no puede, o no quiere sostener. Pero lo más importante es lo que escribe Ted Snyder en The American Conservative. Escuchen esta paradoja. A Zelensky le beneficia más una derrota militar que un acuerdo diplomático. ¿Por qué? Porque un compromiso diplomático le obligaría a rendir cuentas a sus ciudadanos por las promesas incumplidas. En cambio, si pierde en el campo de batalla, pues puede culpar a Occidente
por no enviar suficiente armas y así esquivar la ira de su pueblo. Es una estrategia de supervivencia política a costa de la sangre de su gente. Así es. Así que entremos de lleno ya pues en este sin tratado, sin reglas, el fin del New START, ¿no? Mañana 5 de febrero, el tratado New START entre Rusia y Estados Unidos expira oficialmente. Esto no es un tecnicismo burocrático, es el fin de los límites legales sobre los arsenales nucleares del planeta. A partir de pasado mañana entramos en una fase donde la expansión de armas atómicas ya no tiene frenos jurídicos. La verdad, amigos, es de que gentes como ustedes, como yo, hemos vivido todo este tiempo de nuestras vidas apegados a estos tratados que han mantenido el peligro alejado, el peligro nuclear, lo han tenido ahí guardadito, inspeccionado, en cierta moda pues transparente, pero estaba ahí. Ahora, esos tratados de protección que teníamos la humanidad, que tenía el planeta Tierra, expira mañana. Lo más peligroso de esta expiración, amigos, es la pérdida total de transparencia. New START no era solo un papel con números, era un sistema de confianza. Permitía inspecciones mutuas en los silos, en las bases de submarinos y en los aeródromos. Ambos bandos sabían con ojos propios qué estaban haciendo el otro. Si el tratado, ese cristal se rompe, entramos en la era de la suposición y el espionaje satelital, donde cualquier movimiento rutinario de un misil puede ser malinterpretado como el inicio de un ataque. Rusia posee hoy más de 4.300 ojivas y Estados Unidos unas 3.700. Tienen la cantidad para destruir el planeta varias veces, ¿eh? Varias veces. Pero a partir de este 5 de febrero, ninguno de los dos tendrá la obligación de reportar cuentas que están listas ya pues para disparar. El experto Pavel Sharikov advierte que esto le da vía libre a Washington para su verdadera ambición, la defensa antimisiles. Trump no quiere límites porque su objetivo es el domo dorado. Al eliminar las reglas, Estados Unidos puede llenar Groenlandia y el Ártico de radares y sistemas de interceptación sin que nadie le pida cuentas. El problema, amigos de qué hablan Geo, es que cuando una potencia cree que puede interceptar todo, pierde el miedo de atacar primero. Y ahí es donde el equilibrio del terror se vuelve una ruleta rusa. Miren, el tratado limitaba a 1.550 y a 700 vectores, misiles, submarinos y bombarderos. Putin propuso en septiembre mantener estos límites cuantitativos por un año más para ganar tiempo. Y aunque Trump dijo que era una buena idea, Washington no ha enviado una respuesta formal. Amigos, el reloj está en cero y nadie ha apretado el botón de pausa. ¿Se dan cuenta? El Golden Dome, el domo dorado y la estrategia de Trump. ¿Por qué este desinterés en Washington? Porque el colapso del control de armas no se trata solo de construir más misiles, sino de transparencia y defensa antimisiles. El experto Pavel Sharikov lo dice claro. Estados Unidos busca libertad total para desarrollar sistemas de defensa. Trump ya ha anunciado su famoso Golden Dome, domo dorado, y su insistencia en comprar Groenlandia no es un capricho inmobiliario. Es geoestrategia pura para colocar radares y sistemas de intercepción que rompan el equilibrio de disuasión. Washington lleva años desmantelando los pilares de la seguridad global. En el 2002, salía del Tratado sobre Misiles Antibalísticos.
En el primer mandato de Trump, si se recuerdan, salía del tratado INF, Fuerzas de Rango Intermedio, y el tratado de Cielos Abiertos. Hoy, Trump, en su segundo mandato, deja morir el nuevo START, buscando ese gran acuerdo que solo existe en la cabeza de Trump, mientras el mundo se vuelve un lugar mucho más opaco y peligroso. Trump va a pasar a la historia de los presidentes de Estados Unidos como el presidente más irresponsable y chueco de la historia de este planeta. Sí. Allá, si tenemos seguidores magas, pues escúchenlo bien. Su líder es un presidente chueco, un presidente que no le interesa la paz mundial, un provocador de guerras, para en ningún momento es un pacificador. Un mundo a ciegas. El fin de la predicción, ¿no? Es que realmente lo que se rompe hoy es el cristal de la confianza. El golpe más duro con la expiración de New START no es solo el número de bombas, es la pérdida total de transparencia. Este tratado no era solo un papel con cifras, era un sistema de ojos en el terreno, incluía inspecciones mutuas en las bases nucleares, intercambios de datos sensibles y notificadores en tiempo real sobre el estado de los misiles. Ojo, que recientemente hemos visto las partidas de los Oreshnik. Estados Unidos ha sido avisado con antelación de que un Oreshnik va de salida. Se impresionaron, ¿no? ¿Saben qué? A partir de mañana, los rusos ya no tienen por qué avisar que un Oreshnik sale. ¿Mm? ¿Cómo lo va a interpretar ahora Estados Unidos? ¿Que es un artefacto que va hacia ellos? Van a responder. ¿De qué manera? ¿Se dan cuenta de la irresponsabilidad de este hombre? Pero seamos claros. Tras la escalada de tensiones y el objetivo declarado de Occidente de infligir una derrota estratégica a Rusia, Moscú ya no podía permitir que inspectores de la OTAN pasearan por sus instalaciones más secretas. Por eso, Rusia suspendió su participación en el 2023, aunque mantuvo los límites de sus arsenales. Pero ahora, con la expiración oficial, se acaba la última obligación legal de transparencia. Aquí el experto Vasily Klimov lo advierte desde Moscú. Sin estos acuerdos, la predictibilidad desaparece. Ni Rusia ni Estados Unidos podrán saber con certeza hacia dónde se dirige el desarrollo del otro. Entramos en la era de las suposiciones y eso es peligroso. Donde cualquier movimiento rutinario de un submarino o un bombardero puede ser malinterpretado por el bando contrario. Y en el tablero nuclear, amigos, una mala interpretación es el camino más corto al desastre. ¿Hay esperanza de una extensión de último minuto? Sinceramente, lo veo casi imposible. El propio tratado no permite más prórrogas y no hay negociaciones en marcha. Lo máximo a lo que podemos aspirar hoy es a un pacto de caballeros. ¡Ja! Y hablando de Donald Trump, pacto de caballeros. No me hagan reír. Un acuerdo político informal como el que hubo en 1981 con el Tratado de SALT II, pero en el 2026 con la confianza por los suelos, las palabras se las lleva el viento. El mundo se vuelve hoy más oscuro y difícil de predecir. El tablero se amplía. China y Europa en la mira. Y otros más. Es tan difícil firmar un nuevo papel, amigos. Ya no estamos en la Guerra Fría de los jugadores. Hoy, el elefante en la habitación es China. Pekín está expandiendo su arsenal nuclear más rápido que cualquier otro país, a un ritmo de unas 100 ojivas por año desde 2023. Actualmente tienen unas 600, pero para inicios de la década de 2030 se espera que alcancen a los dos grandes. Trump quiere meter
a China en el acuerdo a como de lugar. Pero Pekín, Pekín no tiene prisa por dar explicaciones a nadie. Pero Moscú también tiene sus condiciones. ¿eh? También tiene sus condiciones. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, fue muy claro. No tiene sentido hablar de un nuevo tratado si no ponemos sobre la mesa los arsenales de Francia y el Reino Unido. Entre ambos suman unas más de 500 ojivas que hoy no tienen ninguna restricción. A esto súmenle Alemania, que aunque no tiene bombas propias, participa activamente en el programa de reparto nuclear de la OTAN. Rusia dice, si ellos cuentan, nosotros también. Mientras tanto, el resto del mundo observa con pánico. El doctor Nikolai Sokov advierte que los países no nucleares están furiosos. Ven cómo las grandes potencias ignoran su obligación de desarmarse. La expiración de este tratado ocurre justo antes de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación en abril. Si Washington y Moscú no anuncian pronto que respetarán al menos algunos límites, la crisis de confianza será total. Y aquí está la clave del futuro. Tras la muerte del New START, el foco ya no estará en quién tiene más bombas ofensivas, sino en quién tiene el mejor escudo. La carrera se traslada a los sistemas de defensa antimisiles. El que logre anular el ataque del otro, pues será el dueño del tablero. El Kremlin acaba de lanzar una última advertencia, y el titular es escalofriante. El mundo está a días de volverse más peligroso. El portavoz de Putin ha confirmado que la oferta de Rusia para una prórroga de último minuto sigue sobre la mesa, pero el tiempo se agota. ¿Habrá alguien al otro lado del teléfono en Washington? El reloj del juicio. El reloj del juicio final y la última advertencia del Kremlin. Veamos este silencio de Washington, porque es atronador. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, lo ha dicho sin rodeos. En solo unas horas, el mundo entrará en un estado mucho más peligroso. El tratado New START muere mañana, 5 de febrero, y con él desaparecen las últimas barandillas, ¿no?, que evitan que las dos mayores potencias nucleares chocaran de frente. Rusia ha mantenido su oferta de extensión por un año sobre la mesa hasta el último minuto. Una propuesta de parada de emergencia que el propio Putin lanzó en septiembre para salvar la seguridad estratégica. ¿Y cuál ha sido la respuesta formal de los Estados Unidos? Ninguna. El ministro de Asuntos Exteriores ruso lo acaba de confirmar en un comunicado urgente. Nuestras ideas han sido ignoradas deliberadamente. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que a partir de mañana Rusia asume que ninguna de las partes está sujeta a obligaciones o declaraciones simétricas. Moscú ya no se siente atada. Putin lo advirtió. Es absurdo que la OTAN exija inspecciones cuando ellos mismos ayudan al régimen de Kiev a atacar las bases de los bombarderos estratégicos rusos. No habrá inspecciones occidentales revisando los silos rusos mientras la OTAN sea parte activa del conflicto. Y mientras tanto, ¿qué dice Trump? Que si el tratado expira, expira. Él quiere un mejor acuerdo que incluya a China. Pero mientras Washington sueña con acuerdos imposibles, el reloj del juicio final se ha movido 5 segundos más cerca de la medianoche. Los científicos ya advierten de una carrera armamentista a gran escala. Rusia ha dicho que actuará de manera responsable, pero que responderá de forma decisiva a cualquier amenaza. Así pues, amigos, el mundo de las reglas se terminó. Entramos en la era de la fuerza bruta y el análisis frío. Mantengan la guardia más alta que nunca.
Hablemos del eje ruso-chino, que se consolida. Sí. Mientras Washington deja morir los tratados y Europa se debate entre ser vasalla o esclava, hoy 4 de febrero Xi Jinping y Vladimir Putin han mantenido su primera videoconferencia del año. El mensaje de Pekín ha sido demoledor para los oídos occidentales. Xi le dijo a Putin que las relaciones entre Rusia y China no solo están en el camino correcto, sino que necesitan un gran plan para desarrollarse aún más. No es solo diplomacia, es supervivencia estratégica. Putin fue directo al grano. La alianza entre Moscú y Pekín es hoy el único factor estabilizador en un mundo sumido en el caos. Y escuchen bien los datos de este intercambio, porque mientras unos sancionan, otros construyen. Rusia se ha consolidado como el principal proveedor de energía de China. No es solo petróleo y gas. Están hablando de proyectos de alta tecnología industrial, aeroespacial y energía nuclear con fines pacíficos. Esta es la respuesta real al gran garrote, ¿no? Mientras Estados Unidos intenta aislar a Moscú y Pekín, ellos responden con una alianza energética y tecnológica que es, en palabras de Putin, verdaderamente estratégica. El mensaje es claro. Si Occidente rompe las reglas, deja a un mundo sin reglas, el resto del mundo está creando las suyas propias bajo un nuevo orden que ya no pasa por Washington. Hablemos del puercoespín de acero. ¿Plan estratégico o desesperación? La revista británica Político acaba de publicar lo que llaman el Plan B de Ucrania. Ante el temor de que las garantías de seguridad de sus aliados sean papel mojado, Kiev ha decidido que debe transformarse en un puercoespín de acero. Un concepto que Ursula von der Leyen puso sobre la mesa para intentar romperle los dientes a cualquier agresor futuro. ¿Qué significa esto en realidad en el 2026? Significa un ejército permanente, masivo, inversiones gigantescas en drones y misiles y el intento de resucitar una industria militar propia. Olena Getmanchuk, de la misión ucraniana ante la OTAN, lo reconoce. Ya no pueden confiar solo en las obligaciones de sus socios. Ahora el eje debe ser la fuerza bruta del ejército ucraniano. Pero atención, El pequeño detalle. El financiero. Para que este puercoespín tenga espinas, necesita una ayuda multimillonaria constante de Occidente. Hasta 150 aviones de combate Saab Gripen de fabricación sueca y una reforma total de su sistema de reclutamiento. Todo esto mientras Donald Trump ya ha dejado claro que la adhesión de Ucrania a la OTAN, el famoso artículo 5, está fuera de la mesa. Por eso, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, intenta calmar los ánimos en Kiev prometiendo tropas terrestres, barcos en el Mar Negro y aviones de patrulla apenas se firme el acuerdo de paz. Pero en Kiev no son ingenuos. Ya les fallaron en 1994 con el memorándum de Budapest y saben que si Trump decide no ir a la guerra por ellos, ninguna promesa bilateral los salvará. Moscú, por su parte, ya respondió a través de Sergei Lavrov. Rusia se opondrá a cualquier garantía de seguridad para un régimen que consideran hostil. Así que, amigos de Quebranjeo, la paradoja es total. Ucrania quiere ser un puercoespín, pero para fabricar sus espinas de acero necesita un dinero que Occidente empieza a retasear. Se puede ser independiente cuando dependes del cheque de otro. Así que el ejército de acero o castillo de naipes. Porque aquí lo que hay que ver, como siempre, es la letra pequeña del plan ucraniano. Porque los números no cierran. Kiev insiste en mantener un ejército permanente de 800,000 soldados. Suena imponente, ¿verdad? Pero miren la realidad. El propio ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, admitió que hay 2 millones de ucranianos evadiendo el servicio y más de 200,000 desertores. Si hoy firman un alto al fuego, ¿quién se va a quedar en la trinchera cobrando un sueldo de paz cuando todos quieren volver a casa?
Taras Shmut, uno de los analistas más respetados en Kiev, lo dice claro. Mantener esa masa humana requiere una infraestructura y una cultura de liderazgo que hoy no existe. Quieren erradicar la corrupción y la mentira en el sistema de reclutamiento para que la gente no se escape por las fronteras. Pero mientras intentan reformar el mando, la realidad es que el 60% de su capacidad de producción militar está parada porque el gobierno de Zelensky no tiene dinero para pagar los contratos. Y si lo llegan a tener, se desaparece. Así que miren la paradoja. Ucrania puede producir armas por valor de 35,000 millones de dólares, pero solo tiene presupuesto para 12,000 millones. Dependen totalmente de los préstamos de la Unión Europea, unos 90,000 millones de euros prometidos, para que sus fábricas no cierren. Y aquí entra la joya de la corona, los drones y los misiles. Fyodorov presume de haber comprado 4,5 millones de drones FPVs y la empresa Firepoint promete misiles fantásticos, mágicos, Flamingo, con 3,000 kilómetros de alcance. Dicen que podrían golpear refinerías en lo más profundo de Rusia. Pero la realidad es que esa producción masiva sigue siendo una promesa sobre el papel. Zelensky sabe que Trump no le dará el artículo 5 de la OTAN, así que su única carta es convertir a Ucrania en una base industrial, militar, financiada por Europa. Pero como bien dice Olena Getmanchuk, los aliados extranjeros son solo un complemento. Al final del día, Ucrania está sola con su deuda y sus deserciones. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, amigos de Que Blanqueo, la que se hacen hoy en los pasillos de Washington. ¿Es más probable que Zelensky pierda en el campo de batalla antes que en una mesa de negociaciones? Entramos a este detalle de una a continuación. La paradoja de Zelensky. Prefiere perder la guerra. Sí. Es la paradoja más oscura de este conflicto, amigos de Que Blanqueo. Para Zelensky, la derrota militar se está volviendo más segura que el compromiso diplomático. Parece una locura, ¿no? ¿Verdad? Pero miren la lógica que plantea el periodista Ted Snyder de The American Conservative. Si Ucrania firma hoy una paz cediendo territorio, los ucranianos culparán a Zelensky. Pero si Ucrania pierde la guerra en el campo de batalla, Zelensky podrá culpar a Estados Unidos y Europa. Zelensky alimentó a su pueblo con promesas maximalistas, recuperar hasta el último centímetro de Crimea y el Donbass, y entrar sí o sí en la OTAN. 3 años, ya casi 4 años de muerte y angustia. Vender un acuerdo que entregue territorio y sin el paraguas de la OTAN sería suicidio político. Y atención, que no solo hablamos de votos. Los ultranacionalistas de la brigada Azov ya lo han advertido. No habrá paz sin victoria. Si Zelensky intenta afirmar lo que ellos consideran una traición, el resultado para él, personal y políticamente, pues podría ser catastrófico. Mientras las conversaciones en Abu Dhabi se estancan, la realidad es que lo que Ucrania se niega a ceder en la mesa lo está perdiendo en la trinchera. Ese 20% del Donbass que aún controlaban hace meses se ha convertido en un 15% y luego en un 12%. Y hoy los informes ya hablan de apenas un 10%. Mientras los diplomáticos discuten comas y puntos y quizás ortografía. Y el territorio se rinde bajo el fuego. Por eso Zelensky ya está preparando el terreno para desviar la culpa. En su reciente discurso en Davos, ¿se acuerdan?, criticó con una dureza inédita a Europa, tachándola de débil y de hacer promesas vacías. Es el pretexto perfecto decirles a los ucranianos que Washington y Bruselas rompieron su promesa de apoyarlos todo el tiempo que fuera necesario. Para Zelensky, es más fácil pasar a la historia como el líder traicionado por Occidente que como el presidente que firmó la entrega de su propio país.
¿Se han puesto a pensar en esto? Una jugada desesperada, amigos. Un tablero donde las reglas, pues, ya no existe en este mundo sin reglas. Con esto podríamos cerrar el radar de día de hoy, miércoles 4 de febrero, con un mundo sin reglas, un tratado nuclear que expira mañana, una Europa que despierta tarde y un líder en Kiev atrapado entre su propio discurso y la realidad del frente. ¿Eh? La guardia siempre alta, el mate caliente, el cafecito, el chocolate, el té, se vale también. Y les recuerdo, revisen su suscripción si no están suscritos. Bienvenidos al canal, suscríbanse. Ahora bien, hablemos del misterio de Abu Dhabi. Negociaciones bajo la mesa. Mientras el mundo mira a los misiles en Kiev, en Abu Dhabi se está jugando el destino final de este conflicto. Sagrad acaba de lanzar una bomba informativa. Dicen, ¿le quedan exactamente 6 meses a Zelensky? La clave está en lo que está ocurriendo en esta segunda ronda de consultas entre Rusia, Ucrania y los enviados de Trump. Mire quiénes están en la mesa. Por parte de Rusia no enviaron a diplomáticos de carrera, enviaron a los pesos pesados de la inteligencia. El almirante Igor Kostyukov, el jefe de GRU, la inteligencia militar rusa. Y por el lado de Estados Unidos tenemos al círculo íntimo de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner. ¿Qué nos dice esto? Que no están ahí para hablar de derechos humanos. Están ahí para hablar de mapas de retirada de tropas y de control territorial. Se han formado 2 grupos, uno militar y otro político. Pero no se engañen. Las cuestiones de fondo, como la salida total de las tropas ucranianas del Donbass, se deciden al más alto nivel. Lo que hace Kostyukov y los ucranianos Budanov y Umerov en Abu Dhabi es la carpintería del acuerdo. Cómo retirar los tanques y que el frente colapse. Medidas de control y logística de paz. Están preparando el terreno para que cuando Putin y Trump den el sí final, todo se mueva a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, hay un freno de mano. Mientras Putin y Trump necesitan la paz para estabilizar sus economías, Zelensky ha recibido órdenes directas de Londres y Bruselas para pisar el freno. ¿Por qué? Porque para las élites europeas y británicas, la paz de Trump es su derrota política. Dmitry Medvedev ya lo insinuó. Rusia y Estados Unidos fueron los primeros en llegar a la cita. Son los que tienen la urgencia. El resto, amigos, son invitados de piedra a un banquete que ya tiene el menú decidido. El sabotaje de Abu Dhabi. ¿Por qué frenan la paz? Miremos a la hipocresía. La primera ronda de Abu Dhabi, el 23 de enero, fue un éxito, ¿no? Hasta la Casa Blanca la llamó histórica. Pero ese éxito puso nervioso a quienes viven de la guerra, Londres y Bruselas. Los británicos y los europeos no tardaron en llamar a su protegido en Kiev para darle una orden clara. Frena en seco. Zelensky frena en seco. Y Zelensky obedeció. Con el pretexto de la escalada, aplazó la segunda ronda del 1 al 4 de febrero. Se hizo el ofendido porque Rusia terminó con el alto al fuego energético. Un gesto que, por cierto, Putin solo aceptó por petición personal de Trump. Zelensky pensó que podía jugar con los tiempos, que podía hacer que Moscú le adulara para volver a la mesa. Pero amigos, fracasó estrepitosamente. Moscú ya no cae en estos trucos y Trump tiene prisa. Mire quién mueve los hilos en el equipo de Kiev. Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad, un hombre con pasaporte estadounidense y propiedades en Estados Unidos. ¿A quién responde realmente? Witkoff y Kushner tuvieron que volar a Abu Dhabi.
de emergencia, porque el látigo estadounidense es el único que hace que los ucranianos se muevan. Trump no quiere farsas, quiere resultados. Moscú ha sido tajante a través de Dmitry Peskov. La puerta está abierta, pero mientras Kiev no tome las decisiones adecuadas, la operación militar continúa. ¿Y cuáles son esas decisiones? Las de siempre, las que no cambian. Retirada completa del Donbass y una Ucrania sin alianzas militares extranjeras. Mientras tanto, el Kremlin no tiene nada de qué presumir en público, porque lo que importa es lo que se firma en privado. Y lo que se está cocinando en Abu Dhabi tiene un nombre: el fin del juego para los que quieren que la guerra dure para siempre. Algo que Bruselas y Londres tienen alergia. A ver, el lado oscuro de la paz, Londres y el destino de Zelensky. Esta es la última pieza de rompecabezas, yo diría. Londres. La dura realidad es que Gran Bretaña necesita esta guerra más que nadie. Sin ella, su influencia en Europa se desvanece. Por eso, mientras el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, corre a Kiev para convencer a Zelensky de que siga luchando, Londres mueve sus hilos. Saben que un acuerdo de paz los deja fuera del juego geopolítico y no van a soltar su proyecto de países vasallos tan fácilmente. ¿Por qué es lo que realmente está empujando la paz? No es el Departamento de Estado, ni los diplomáticos de carrera. Son los negocios, amigos. Los negocios, los dineros. ¿Mm? Miren quiénes están sentados en la mesa. ¿Mm? Los enviados de Trump, como Steve Witkoff y Jared Kushner, junto al ruso Kirill Dmitriev, están hablando el idioma que ambos entienden, el de los miles de millones en recursos y desarrollo económico. Trump está convencido de que reanudar los lazos comerciales con Rusia es la mejor garantía de que no habrá otra guerra. Es la paz de los negocios contra la guerra de los políticos. Sin embargo, hay un obstáculo que parece insalvable: el propio Zelensky. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura. Dmitry Medvedev lanzó hace poco una advertencia escalofriante en su Telegram, citando a Bulgakov. Anushka ya derramó el aceite. Una referencia a una muerte inevitable que no se puede evitar. ¿Mm? El Kremlin está enviando un mensaje. Zelensky se ha convertido en el estorbo tanto para Moscú como para Washington. Sargat lo compara con el destino del general polaco Władysław Sirkowski, que en 1943 murió en un oportuno accidente aéreo justo cuando su intransigencia empezó a molestar a Churchill y Roosevelt en sus tratos con Stalin. Como siempre les digo, la historia rima, amigos. Con el 250 aniversario de Estados Unidos a la vuelta de la esquina este 4 de julio y las elecciones de mitad de mandato en noviembre, Trump necesita cerrar este capítulo sí o sí. Si Zelensky sigue siendo el muro que impide la paz, su tiempo podría estar agotándose de la forma más trágica. La historia rima. No se repite, pero rima. Así que el tablero está servido. Mañana expira el New START. Hoy se negocia en Abu Dhabi el destino de Ucrania. Parece estar sellándose lejos de Kiev. Así que mantengan la guardia alta, el criterio afilado y, como siempre, escudriñen lo que otros quieren ocultar. Principalmente cuando hay un silencio oportuno, ¿no? Así que si este radar les ha abierto los ojos, denle me gusta, suscríbanse y activen la campana. Nos vemos en el próximo reporte. Y como siempre les digo, estén juntos, fuertes, buscando por la verdad. Y sean justos, sin demora. Vamos a la carga. Chao, chao.